Dios les bendiga a todos en el lugar donde se encuentren, en el momento que están disfrutando de este mensaje de Dios para sus vidas. Dios traiga revelación, sabiduría, conocimiento y sobre todas las cosas, el hacer todo lo que Dios ha preparado para usted en medio de esta generación. Quiero en este momento que usted me acompañe en una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 11. Sabemos que a los títulos los colocaron los hombres y yo siempre les aconsejo sacar lo precioso de lo vil. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero el libro en sí tiene muchas palabras que no provienen de Dios. Tantas veces traducciones de traducciones y cosas que el hombre le ha agregado han cambiado lo que Dios tiene que hacer. Entonces, después de leer y después de estar orando, vamos a rogar al Espíritu Santo, el que tiene orden de enseñarnos todas las cosas, que nos revele lo que a unos les es parábola, a nosotros nos sea enseñada palabra que nos transforme y nos dé vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y hay algo que yo siempre dije: si no es en abundancia, no la quiero. No quiero desechos, no quiero migajas, no quiero lo que se cae, no quiero ser esa mujer que va a sacar agua de un pozo cuando tengo una vertiente de agua viva, y esa agua viva tiene que salpicar a otros para vida eterna. Estamos en medio de una generación donde abunda la tecnología, abunda el tráfico de materiales y de todo lo demás, pero también estamos en medio de una generación que es la más engañosa y engañada de todos los tiempos. No quiero decir con esto que estamos en los últimos tiempos, estamos cerca de esos últimos tiempos. Es el principio de dolores, como dice la Biblia, pero todavía no es el fin. Y ahora sí, quiero que usted me acompañe en la lectura de esta palabra, y dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén. Jerusalén, esa ciudad amada del gran rey, aunque yo muchas veces digo que más la Jerusalén de arriba, como dice el libro de Gálatas, la cual es libre, es madre de todos nosotros. Los ojos de una humanidad perdida, de una humanidad que no entiende que este cielo y esta tierra van a pasar, y juntamente con esta tierra va a pasar esa Jerusalén que Jesús visitó en aquel tiempo. Esa Jerusalén a la que Jesús en un momento hace una lamentación. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Si yo quiero que usted vaya allí grabando en parte de su corazón, de su mente, y no quisiste. ¿Qué fue lo que hizo que de pronto esta tierra que Jesucristo tenía como centro de su actividad, de su manifestación, la idea, el deseo de rechazarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores? De hecho, en un pasaje, muchos años antes, el profeta Eliseo dice: de cierto os digo, muchas viudas había en Jerusalén, pero a ninguna de ellas fue enviada la palabra, la transformación, fue enviado el hacer el milagro, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y de cierto os digo, dice la palabra de Dios, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero a ninguno de ellos fue enviado, sino a Naamán el sirio. Ahora, esa relación yo quiero que usted vaya guardando, porque los que supuestamente debían ser amigos, conocedores de Dios, de pronto se convierten en enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo que decirles también que Jesús dijo en una oportunidad: mejor hubiera sido frío o caliente, porque a los tibios yo vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cómo hago en medio de esta generación para no ser frío
y tampoco quedarme con la tosudez, el engaño de ser tibio. ¿Cómo hago para convertirme en una persona caliente, activa? De hecho, aquella persona que alguna vez tuvo un trato con Jesucristo, alguna vez que fue tocada por el Espíritu Santo, jamás puede volver a ser pasiva. Una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo es un guerrero nato. Es un hombre que está en el frente de batalla en todo momento porque sabe lo que Dios le va a demandar. Recuerde, al que más se le da, mucho más se le exige. Y dice la palabra cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y aquí me hace acordar cuando Moisés va a enviar a esos discípulos, a esos espías que van a entrar en la tierra prometida y van a ver qué es lo que hay. Y de pronto el rey, que en ese momento era Moisés, porque él fue rey, reinó durante 40 años en el desierto, iba a entrar a la tierra que Dios les había prometido. La historia estaba siendo un espejo de lo que fue aquellos 40 años del desierto, donde habían visto maravillas, señales, prodigios, donde comían codornices, caía maná del cielo y el pueblo no se avejentaba ni mucho menos sus ropas. De hecho, cuando van a entrar en la tierra prometida, tanto Josué como Caleb dice: tengo 40 años más que el día que recibí la palabra, pero tengo la misma fuerza. Vamos, tomemos ese monte. Y de pronto fueron y conquistaron esa tierra. La imagen, la fotografía, la postal es similar. Y ahora dice la Biblia, y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros, id a la aldea que está antes de llegar a Jerusalén. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, que luego lo devolverá. Ahora, Jesús va a entrar, el gran rey va a entrar en la tierra donde él va a ser reconocido, donde la gente va a gritar: Hosana al Hijo de David. Y en el momento de entrar, él dice: tráiganme un pollino que jamás ha sido montado por nadie. ¡Wow! Cuando yo leo esta palabra, tengo que entender que cuando Jesús resucitaría, recibiría un nombre que es sobre todo nombre. Va a parecer irrisorio lo que te voy a decir, pero él recibió el nombre de Sumo Domador. Voy a darte la idea de lo que Dios quiere poner en tu corazón hoy. Nadie ha podido en la historia de la humanidad domar un pollino si no está preparado para ser domado. Jesús, sin conocer a ese pollino, dijo: tráiganmelo. Si alguien te dice algo, dile que yo se lo pido prestado y que luego lo voy a devolver. ¿Cómo lo voy a devolver? Domado. Ese animal que jamás había soportado peso alguno, ahora reconocería que Jesucristo es el creador y autor de todo lo que existe. No hubo una gran doma. Estoy adelantándome a lo que te quiero decir. Dice el verso 4: fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta
en el recodo del camino y lo desataron. Cuando un animal está domado, no necesariamente tiene que estar atado. Este estaba atado, era rebelde y no reconocía amo. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado. Y trajeron el pollino a Jesús. Y dice la palabra de Dios: y echaron sobre él sus mantos. Yo quiero que usted en este momento entienda que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo voy a introducir en la escena para que usted entienda al burro. Como aquella burra que de pronto va cargando un profeta, se detiene, el profeta golpea al animal y el animal tiene que decirle: ¿no ves? Ahora, este pequeño pollino, en medio de esa situación, empieza a sentir que los mantos de los discípulos de Jesús empiezan a ser colocados sobre su lomo. ¡Qué maravilla y qué grandeza, qué gloria ver a ese animal que de pronto los mantos sacerdotales, apostólicos, se colocan sobre él? Pero para que los mantos apostólicos se coloquen sobre él, alguien primeramente se los tiene que quitar. De pronto Pedro se quita, se despoja, quizás en un acto profético como el que un día hizo Jesucristo estando en el mismísimo trono de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y allí es cuando tengo que recordar que Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no es digno de mí. Ahora, los mantos apostólicos están siendo colocados en un pequeño asno que jamás ha sido adulterado. ¡Wow! ¡Qué tremenda carga! Porque no era una doma, no era una carga sobre una bestia. Eran mantos apostólicos sobre un asno virgen. ¿Está entendiendo? Cuando los 12 mantos se tiraron sobre él, entonces ahora Jesús viene y se sube al asno. Y el asno no salió a los golpes pateando y dando todo tipo de revinche. Empezó a enfilarse hacia Jerusalén. En medio de ese caminar, los que iban delante de Jesús decían: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén. Esta misma historia se repite en el libro de San Mateo, en el libro de San Lucas y en el libro de San Juan. Algunos
de los que iban allí decían: Señor, no tienes cuidado, dile a la gente que se calle. Y Jesús dice: ciertamente, si estos callan, las piedras hablarán. Ya tenemos un asno reconociendo a Jesucristo como Dios. Tenemos a los 12 discípulos rindiendo sus mantos para que Jesús se siente sobre ellos. Tenemos a la gente que va delante de Jesús diciendo: Hosana al Hijo de David. Tenemos a la gente cortando palmas y poniéndolas a sus pies. Tenemos gente cortando ramas y colocándolas a sus pies. Los que vienen detrás gritan de la misma manera. Y luego Jesús, habiendo entrado de manera triunfal, cual rey que viene de vencer en una gran batalla, la gente le alaba y rinde. ¿Y cómo no alabarle y rendirle si en el capítulo 9 y 10 Jesús envía 12 discípulos y él dice, cuando vuelven y le cuentan todas las maravillas que ellos habían hecho: yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra? Luego envía a 70 y nuevamente Jesús ve a Satanás caer como un rayo. Dice la palabra, y yo quiero que usted me acompañe: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En medio de esta gran algarabía, de esta gran fiesta, Jesús observa todo lo que pasa a su alrededor. Y dice luego que anochecía. Como cuando Dios termina en 6 días de hacer toda la obra, de cumplir todo lo que Él había soñado sobre la creación, y el séptimo decide descansar. ¿Qué podemos hablar acerca de Betania? Allí vivía un amado, se llamaba Lázaro. Allí estaba una amiga de él, se llamaba Marta, la otra María. Era la casa donde él solía ir, reposar, hablar de las maravillas del cielo. Deja la fiesta y se va a Betania. Descansó. Podríamos decir que esa fue la noche del gran guerrero. Y luego, al día siguiente, verso 12, salieron de Betania y dice la palabra, tuvo hambre. El gran rey, el que hizo descender codornices en medio del desierto, o vamos más cerca, el que dio de comer a los 5,000, el que alimentó 4,000 y hacer que sobren 12 cestas llenas, ahora tiene una actitud diferente. Vuelvo a repetirle, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero así como toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, toda la creación también le alaba. El viento, las aves, los árboles, todo lo creado alaba a su creador. Ahora, en vez de darle de comer él a 4,000, es él el que tiene hambre. Y dice la palabra, y viendo de lejos una higuera que tenía solo hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Escúchenlo bien. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue
ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Más de 30 años ministrando al Señor, caminando por distintas ciudades, naciones, pueblos, iglesias grandes, pequeñas, campañas de 400,000 personas, campañas donde Dios hacía obras, milagros en 5,000, testificando delante de una cámara lo que Dios hacía. He observado muchas veces que la gente que está en medio de la iglesia, que tiene años, que vive orando, es la que menos milagros recibe. Y los que vienen por primera vez, los que no entienden o quizás han sido llevados a la fuerza, son los que reciben los milagros. Y me pregunté muchas veces por qué estas cosas suceden, si primeramente las cosas tendrían que acontecer sobre los que más conocimiento acerca del Señor tenemos. Pero tristemente sucede al revés. Dios habla a una iglesia y Dios le dice: tú te crees que eres rica, pero yo te llamo pobre, miserable, desventurada. Y da una serie de sustantivos. Y luego le da un consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y luego le dice: vuelve a tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Y en donde el caminar tanto con Él nos hizo olvidarnos de quién es Él. Cuando Jesús ve a la higuera, seguramente sabiendo que Él es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, creador de todo lo que existe, y que ante Él toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así como el asno reconoció que Él era Dios y no se rebeló a ser montado por Él. Porque no cuenta la Biblia de que lo domaron, pasaron todo un día, una semana domando al asno para poder entrar. Simplemente se sentó. Las piedras hablarían si la gente callaba. Y ahora va a las plantas. La higuera es una planta que tiene dos frutos. Dos frutos. El higo y la breva. La breva y luego el higo. Hay 1 o 2 semanas de diferencia entre una y la otra. Cuando Jesús ve a la higuera no era tiempo de higos. Era tiempo de brevas. El creador de todo lo que existe es tan perverso y tan malo, sabiendo que en invierno, cuando las uvas no dan, Él quiere cosechar uvas. No. Él sabía que era el tiempo de las brevas. Y va a esa planta para tomar esa breva. ¿Qué es una breva, mi estimado? Es un fruto tan especial, tan tierno, tan dulce, tan delicado, que tienes que tomarlo con cuidado con tu mano, cortarlo, porque si este se cae o si lo aprietas se rompe, si se cae se hace pedazos, no sirve. La higuera no tenía brevas, pero tampoco daba signos de que fuera a tener higos.
En otro pasaje, el viñador le dice: Señor, espera un año más. Yo voy a trabajar alrededor de ella, voy a prepararla. Y si para el año que viene no da fruto, la cortamos. Pero de pronto Jesús a esta higuera no le da otra oportunidad. Y la maldice. Y dice: nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Yo creo que cuando dice lo oyeron sus discípulos, es que Jesús muchas veces se enojó. Cuando en este tiempo y en esta generación me dicen: usted tiene que orar y bendecir a los gobernantes, yo les recuerdo que Jesús a Herodes lo llamó zorra. Tengo que recordar que a los que están en eminencia, en medio del templo, esos que por allí se creen intocables, y tienes que respetar lo que dice tu pastor, y lo acepto. Pero Jesús a los fariseos les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Y aunque a usted le parezca que estas no eran palabras de Jesús, Jesús maldijo a una higuera. Recuerdo a un profeta iniciando en su ministerio. Recibió algo que le cayó de arriba. Su nombre, Eliseo. Se dio vuelta y maldijo a unos niños que jugaban llamándolo pelado, calvo. Y murieron 32 niños o muchachos. Ahora Jesús, el que el día anterior había sido elogiado, Hosana al Hijo de David, está esperando que aquellos que le conocen, que aquellos que dicen: yo sé quién es mi Dios, que aquellos que saben la grandeza de ese Dios. Muchas veces tuve que enseñar acerca del Padre Nuestro. Y la primera frase del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Allí en el trono. Tú que lo reinas en todo, desde el siglo y hasta el siglo. Mira la grandeza que Él te muestra de ese Dios. No es un Padre Nuestro que está en el cielo. No. Está en los cielos. Un cielo le queda chico, 2 no lo pueden contener, 3 no le son suficientes. Y habita en el 7º cielo. Él lo habita todo en todo. Te muestra su grandeza, su poderío, todo lo que es. Escucho en las congregaciones alabar y glorificar el nombre y la grandeza de este Dios. Y la pregunta que tengo que hacerte hoy: ¿qué le estás dando de comer a Jesús? Tradúzcamelo, por favor, pastor. Dios honra a los que le honran, y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Y allí fue cuando entendí por qué gente que viene por primera vez se llevan todos los milagros. Y gente que lleva años en una congregación se vuelve quizás enferma. Es que verdaderamente, siendo los conocedores de Dios, no le están dando lo que su nombre es. Lo llaman grande, pero lo tratan como mendigo. Lo he visto en muchas congregaciones. Levantaremos una ofrenda a Dios. Ofrenda es sacrificio. Abraham, el amigo de Dios, dice: no te daré nada que no me cueste. Muchas veces la palabra ofrenda
se cambió, se transformó en limosna. Y tratamos al Dios todopoderoso, grande, alto, sublime, con limosnas. Y pretendemos que el Dios grande, alto, sublime, por limosnas, nos trate como reyes, cuando nosotros lo tratamos a Él como un mendigo. Ciertamente Dios no necesita absolutamente nada de usted. Ciertamente Dios no necesita de su limosna. Si usted va a hacer algo, hágalo por honrar a Dios. Las piedras alabarían, honrarían a Dios. La gente echaba sus palmas. Los discípulos colocaban sus mantos. Y colocar el manto es ni más ni menos la misma acción que cuando Abraham está a punto de entregar con un puñal a su hijo. Entregar el ministerio. Cuando nosotros decimos conocemos a Dios, su poder, si verdaderamente es grande, trátalo como grande. Hónralo como grande, sírvelo como grande. Y el Dios que es grande te hará habitar en medio de sus grandezas. La Biblia concluye: sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero ¿cómo ser fiel en lo poco? Si cuando Él te demanda un diezmo, tú le das un 8, un 9, un 7. Y te justificas porque la situación está difícil. En una oportunidad predicando en Brasil acerca de esta palabra, me pregunté, ¿quién se comió las brevas? Porque si es una higuera, tiene que dar breva y tiene que dar higos. Alguien se las llevó. Y recordé que una vez un pastor me enseñó: todo lo que no le das a Dios, Satanás te lo arrebatará. No se lo vas a dar, te lo va a quitar. De una u otra manera, Él te lo arrebata, te lo quita, te lo arranca. Te despoja. Porque Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida y vida en abundancia se arrebata. Dios no te la va a dar de balde. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Que honren al Hijo. Si un asno se sometió y se entregó, yo creo que en esta oportunidad no me está escuchando ningún asno. Hay gente pensante, amante de Dios. Yo no quiero que usted en este momento le dé nada. Lo que sí deseo es que usted vaya a la intimidad, al cuarto, enciérrese con Él. Y que en el momento en que usted está clamando, le pida a Dios sabiduría. Ciertamente, Pablo en una oportunidad dice estas palabras: vine a ustedes y ni siquiera me dieron para las necesidades mínimas. Palabras de Pablo. Pero vendrán otros y los despojarán. Y de esos que despojan hay en todas partes, en todo el mundo. Nunca dé una ofrenda porque alguien se la pida. Nunca haga nada porque otro se lo dice. Aunque si Dios se lo pidiere, como dijo al del asno, luego te lo devuelve. Porque si hay algo que tengo muy claro, es que Dios no es deudor de nadie. Podría hablarte de todas las cosas que Dios me llevó a hacer por medio y en la fe. Y te puedo decir, después de años de ministerio, Dios no es deudor de nadie. Ahora, Él honra
a los que le honran. Y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Es hora de honrar a Dios. Es hora de meternos en la recámara y quizás de decirle: toda mi vida me la pasé pidiéndote. Toda mi vida tú me diste. Toda la vida tú me entregaste. Toda la vida me sostuviste. Ahora yo quiero hacer algo por ti. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Qué quieres de mí? Cuando el profeta Elías llegó a la viuda de Sarepta de Sidón, la mujer iba a matarse, iba a comer el último bocado de pan que quedaba en su mano, iba a hacer el sacrificio y dejarse morir, se iba a matar. Y el profeta le dijo: hazme de ello a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Vamos a tomar ese pan, ese trigo, lo vamos a enterrar, lo vamos a poner ahí abajo, vamos a dejarlo que resucite. Estaba viviendo la vida de Cristo. Y luego lo pondrás en mi boca. Porque en la boca del profeta no habrá falta de aceite ni de harina en tu casa hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y lo expliqué muchas veces. Llover en toda la faz de la tierra es cuando los ángeles del Señor vienen por su pueblo y los toman y los arrebatan. Descienden como gotas de lluvia y se llevan a su pueblo, a sus escogidos. Es tiempo de honrar a Dios. Es tiempo de decirle: Dios, he aquí, todos estos años te he servido, todos estos años he hecho esto a esta manera, a esta forma, fue lo que yo entendí. Pero ahora, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y cuando Él te lo haya hablado, no seas lerdo, sé diligente, sé obediente, porque no he visto a nadie que, habiendo sido obediente, sea avergonzado. El profeta Jeremías luego dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es tiempo no solamente de orar, es tiempo de accionar y de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga a todos.